usted está en medio de una negociación clave o preparando la estrategia del trimestre y de repente esa fatiga mental aparece como un muro invisible. Son las 3 de la tarde y se siente como si fueran las 11 de la noche. Su claridad se nubla, las decisiones se vuelven más lentas y ese proyecto que debería cerrar con maestría termina postergado. ¿Le suena familiar? Muchos profesionales de alto rendimiento atribuyen esto al estrés o la falta de sueño, pero hay un factor silencioso que está saboteando su motor interno: niveles elevados de ácido úrico en sangre. Este compuesto, cuando se acumula, genera inflamación sistemática sutil, afecta la función mitocondrial y contribuye a esa niebla cerebral que le roba precisión y energía sostenida. Si usted quiere mantener el pico de rendimiento durante todo el día sin caídas abruptas y optimizar su ácido úrico, no es opcional. Es una ventaja competitiva directa. Hoy le entrego los 7 alimentos que debe eliminar de inmediato para recuperar ese filo ejecutivo que merece. La ciencia detrás del hábito. El ácido úrico se produce cuando el cuerpo descompone las purinas, compuestos presentes en ciertas células y alimentos. Normalmente los riñones lo eliminan eficientemente por la orina, pero cuando la producción supera la excreción por genética, dieta o deshidratación, los niveles séricos suben por encima de 6 o 7 miligramos de decibeles en hombres y 5 o 6 en mujeres. Evidencia clínica sólida, como revisiones de la Mayo Clinic y estudios en artritis y reumatoide, muestra que la hiperuricemia crónica promueve inflamación de bajo grado vía activación del inflammasoma NLRP3. Esto genera estrés oxidativo en las células y reduce la eficiencia mitocondrial, el motor energético de sus neuronas y sus músculos, y contribuye a la resistencia a la insulina, fatiga crónica y deterioro cognitivo sutil. En profesionales como usted, esto se traduce en menor foco sostenido, recuperación más lenta post-esfuerzo mental y mayor riesgo de inflamación que afecta la toma de decisiones bajo presión. Un estudio de Johns Hopkins vinculó niveles elevados, incluso dentro del rango normal alto, con volúmenes mayores de lesiones de sustancia blanca asociados a mini ictus silenciosos y declive cognitivo moderado. Eliminar fuentes dietéticas altas en purinas y fructosa es una intervención de bajo costo con impacto medible en biomarcadores inflamatorios y energía celular. El cuerpo, la estrategia de vida. Hito número 1. El diagnóstico. ¿Cómo saber si usted está fallando en este punto? Primero, mire su último examen de sangre. Si su ácido úrico está por encima de 6 miligramos o decibeles, ideal debería ser menor a 5.5 para rendimiento óptimo. Ya hay señal de alerta. Síntomas comunes en altos ejecutivos incluyen fatiga inexplicable a media tarde, inflamación en articulaciones como dedos o tobillos, sin razón aparente, recuperación lenta después de viajes o reuniones intensas y esa sensación de cerebro lento que no explica el café. Hágase un autotest rápido. Después de una comida con carne roja o cerveza, ¿siente pesadez o inflamación? Sus niveles de energía caen drásticamente post-almuerzo. Si responde sí a 2 o más, es probable que la dieta esté contribuyendo. Hito número 2. La solución inteligente. Pasos prácticos para implementar la mejora. Los 7 alimentos a eliminar ahora. Aquí van los 7 que debe cortar radicalmente, basados en evidencia de alto contenido en purinas o fructosa. 1. Vísceras y carnes de órganos, como hígado, riñón, mollejas, corazón. Contienen hasta 500 o 800 miligramos de purinas. Elimínelas por completo, no hay porción moderada segura. Número 2. Carnes rojas, procesadas y embutidos, como jamón serrano, chorizo, salami o mortadela. Altos en purinas y sodio, promueven retención y estrés renal. Número 3. Pescados y mariscos altos en purinas, como las anchoas, las sardinas, la caballa, mejillones y camarones. Estos tienen hasta 400 miligramos. Evite especialmente enlatados en aceite. Número 4. Cerveza y bebidas alcohólicas fermentadas. La cerveza eleva el ácido úrico hasta 6.5%
Purpurinas más inhibición renal. Incluya vino tinto, solo ocasional si tolera. Número 5. Bebidas azucaradas y con jarabe de maíz alto en fructosa, como refrescos, jugos procesados, energizantes. La fructosa se metaboliza directamente a ácido úrico en el hígado. Número 6. Alimentos ultraprocesados con fructosa añadida, como dulces, panes industriales, salsas embotelladas. Revisar etiquetas. Evite cualquier cosa con jarabe de maíz alto en fructosa. Número 7. Exceso de frutas altas en fructosa, como las uvas pasas o pasas, dátiles, higos secos en grandes cantidades. Mejor priorice frutas bajas como bayas o cítricos. Paso práctico. Durante las próximas 4 semanas, elimine estos 7 al 100%. Reemplace con proteínas bajas en purinas, como pollo sin piel, huevos, lácteos bajos en grasa, tofu, legumbres moderadas. Evidencia muestra que vegetales altos en purinas no elevan riesgo. Hidrátese con 3 o 4 litros de agua al día para mejorar excreción renal. Hito número 3. Impacto en la productividad. ¿Cómo este cambio afectará sus decisiones de negocio? Al bajar el ácido úrico en 2 o 4 semanas, reportes clínicos muestran reducción de inflamación, mejor función mitocondrial y claridad mental. Usted experimentará mayor resistencia a la fatiga post-almuerzo, decisiones más rápidas y precisas en negociaciones y recuperación acelerada en jet lag o sesiones intensas. Estudios asocian menor hiperuricemia con mejor rendimiento cognitivo sostenido, exactamente lo que necesita para liderar proyectos de alto impacto. Hito número 4. Suplementación o herramientas. ¿Qué tecnologías o elementos externos pueden ayudarle? Vitamina C de 500 a 1000 miligramos al día. Evidencia reduce el ácido úrico al mejorar excreción. Extracto de cereza ácida o jugo. Estudios muestran bajada de 15 a 35% en niveles post-ataque. Probióticos. Cepas de lactobacilos. Mejoran microbiota y metabolismo de purinas. Herramientas. Use apps como MyFitnessPal para traquear purinas o Whoop para monitorear recuperación y sueño inflamatorio. Hágase análisis de sangre cada 3 meses vía laboratorios rápidos. La visión de PCWeb. En PCWeb entendemos que el éxito no se contribuye solo con los clics, estrategias digitales o reuniones interminables. Se construye con un motor biológico optimizado. Ángel y el equipo vivimos esto diariamente. Sabemos que un líder fatigado toma decisiones subóptimas, pierde oportunidades y quema talento. Por eso promovemos en la vida inteligente, donde la salud de vanguardia es el fundamento de todo rendimiento excepcional. No se trata de dietas restrictivas genéricas, sino de hacks basados en evidencia que le permiten rendir al 100% en negocios y proyectos. Cuidar su ácido úrico es cuidar su ventaja competitiva. En PCWeb no solo optimizamos sus clics, cuidamos su motor. Usted ya tiene la información, ahora la acción. Elimine estos 7 alimentos esta semana y observe cómo su energía y claridad se transforman. Suscríbase al canal de PCWeb para recibir más hacks de biohacking y alto rendimiento que lo llevarán al siguiente nivel. Active la campanita para no perderse nada. Conéctese conmigo y con el equipo en LinkedIn. Busque PCWeb o Ángel si desea asesoría personalizada en optimización de salud para ejecutivos. Y ahora, díganos en los comentarios, ¿cuál de estos 7 alimentos consume con más frecuencia y qué síntoma de fatiga o inflamación ha notado últimamente? Comparta su experiencia. Juntos interpretamos y avanzamos hacia su máximo rendimiento. Juntos interpretamos y avanzamos hacia su máximo rendimiento. Gracias por invertir en usted. Nos vemos en el próximo video.